Pues buenas tardes, nuevamente a nombre de Argos les doy la bienvenida. Es un curso interesante, necesario por las modificaciones que se llevaron a cabo del cambio de 3.2 a 3.3. No sé si todos ya lo estén operando. Hay algunos paquetes todavía en materia de facturación electrónica que siguen utilizando 3.2, aprovechando el hecho de que se difirió la entrada en vigor hasta el 1 de diciembre. Sin embargo, como lo van a ver en el material, el SAT a partir del 1 de julio en su generación de factura gratuita está operando ya con 3.3. Es decir, está poniendo un buen ejemplo. Este curso ya se había dado previo a la entrada en vigor del 3.3. Hacían varios elementos donde todavía suponíamos cómo iban a ser. Actualmente yo creo que el SAT ha hecho un poquito su tarea. Ha dado herramientas, ha dado tutoriales, ha dado mucha información para los contribuyentes para que puedan irse acoplando a este 3.3. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de antecedentes. Esto de la facturación electrónica, pues para muchos, veo a muchas personas jóvenes, otros que ya tienen un poco de experiencia o de más tiempo como contadores. Les puedo decir que yo estaba egresando de la licenciatura en 97 cuando ya se estaba hablando del comprobante fiscal electrónico. Es decir, si hacemos un recuento, estamos hablando ya de 20 añitos que empezó a sonar el comprobante fiscal electrónico. No sé, a lo mejor pensaban que era de 2014 para acá, que es cuando ya conocemos al actual CFDI. Sin embargo, no, pues esto, como pueden ver, tiene su inicio en 97 con una prueba piloto de 45 empresas, pero es hasta 2004 donde el SAT ya lo aprueba como medio de comprobación fiscal. Posteriormente, el 7 de diciembre es cuando se lleva a cabo la primera publicación en el diario oficial. 14 de septiembre de 2010 se hace obligatoria la participación de un PAP. Acuérdense, bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de trabajar bajo medios propios, en primera instancia, ¿qué se hizo? Bueno, se le dio la opción al contribuyente ¿de qué? De que pudiera irse incorporando, así como sucedió con lo de nómina, que se fuera incorporando a la facturación electrónica. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Puedes hacerlo cuando tú gustes, lo puedes hacer por medios propios, no necesitas a un tercero, no necesitas nada. Sin embargo, pues no todos entramos. Hay muchos que todavía nos quedamos con nuestras facturas de imprenta. ¿Por qué? ¿Qué beneficios nos daban las facturas de imprenta para aquellos que las manejaron? Es decir, hoy podía yo hacer hoy estamos a 21 de julio, y hoy podía yo hacer una factura con fecha 1 de enero y ¿tenía yo algún problema? ¿El SAT se iba a dar cuenta? ¿Cuántos de nosotros no llegaba el cierre fiscal y decíamos, ¿cuántas facturas vamos a guardar por cualquier cosa? ¿Estamos de acuerdo? Y dejabas un buen bonche. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el peor de los casos? Que al final las tuvieras que cancelar, pero si no, no pasaba nada. Todavía al inicio de la vigencia de la factura electrónica, bueno, cuando entra el PAC, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero sin embargo todavía yo llegué a escuchar a contadores que decían, ¿quieres una factura con fecha anterior? Te la hago. No sé si ustedes fueron de los privilegiados que les hicieron alguna factura con fecha anterior, antes de que iniciara el proceso de certificación. Todavía me decían, ¿se puede? Sí se puede. Nunca tuve afortunadamente la necesidad de querer una, pero me decían, cuando la necesites, ahí está, contador. Bueno, en 2011, quien no haya optado por medios propios, ¿qué pasa? Empieza ya lo del proveedor de certificación y se establece una fecha, como 31 de diciembre de 2011, ¿para qué? Para que desaparezcan los documentos impresos. Es decir, el 31 de diciembre de 2011, documentos impresos, adiós, terminaron. ¿Qué surge ahí en ese entonces? Todavía funcionan medios propios, todavía entra en vigencia el sistema de PAC y surgieron por ahí otros documentos, porque acuérdense que eso es como cuando pagábamos la tenencia y nos decían, hazlo por internet, es mucho más fácil, ya no es necesario que vengas aquí a las oficinas y te formes para que te den tu recibo. ¿Y cuántos de nosotros, a pesar de que lo podíamos hacer por internet o pagar en el banco, no preferíamos perder una mañana y estar ahí formados para que nos dieran nuestro recibito con sello de la administración? No sé si les pasó, yo conozco muchos clientes que me decían, ¿sabes qué, contador? Yo sé que son muchas facilidades, pero yo prefiero mi documento y que esté sellado. Si no, mañana quién sabe, ¿no?
Entonces, para ese proceso de transición y sobre todo por el proceso cultural que tenemos o psicológico, algún cambio, surge este nuevo comprobante que era de código de barras bidimensional, el cual no tuvo vigencia mucho tiempo. Sin embargo, para ciertos contribuyentes se podía utilizar. Es decir, teníamos CFDI y teníamos CBB. ¿Qué pasa? En 2014 desaparece el esquema de emisión de factura electrónica por medios propios y la opción del uso del CBB se ve disminuida de 4 millones a 500 mil pesos y solo hasta el 31 de marzo del mismo año. Entonces, a partir del 1 de abril de 2014, la única forma de emisión y deducción de comprobantes fiscales digitales es la que conocemos actualmente, ¿no? Que es el famoso CFDI, que ahorita, bueno, pues nos da ciertos dolores de cabeza por todos aquellos cambios que tiene. Ya conforme vayamos analizando el material, vamos a ver que a lo mejor no es tan complejo, sin embargo, sí implica mucha carga administrativa. ¿Para qué? Para las empresas. ¿Quién de ustedes viene a lo mejor de una ferretería, de una comercializadora? Entonces, para identificar clave de producto, de servicio o unidad, pues obviamente se deben de apoyar ¿de qué? Aparte de los programas, de los proveedores del sistema de facturación, les deben de dar filtros adecuados para que simplifiquen y agilicen ese proceso, porque es, digamos, no es complicado, sin embargo, sí se lleva su tiempo. O sea, es como decimos, talachudo, ¿no? Es de mucha talacha. Estar buscando, estar metiendo. Imagínense que una factura lleven a cabo, vendan 50 productos, 100, 200, hasta 500 pequeños tornillos de diferentes pulgadas. Entonces, estar ingresando uno por uno, pues es una labor titánica. O sea, ¿qué es lo que se debe de buscar aquí? Pues una carga batch, una identificación de aquellos conceptos que son cotidianos para las empresas y simplificar ese proceso. ¿Sale? Bueno, pero entonces regresemos a la historia del CFDI. Acuérdense, 1 de abril de 2014 inicia la historia. ¿Cuál era el objetivo de la factura electrónica en México? Bueno, pues la primera y principal era combatir la evasión fiscal. ¿Esa ustedes consideran que se cumple o no se cumple? ¿Realmente con el CFDI se logra el objetivo de combatir la evasión fiscal? Pero sí se vio un avance, ¿no? ¿O creen que no? Bueno, luego dice proteger el medio ambiente. ¿Ese se cumple? ¿Qué pasa actualmente en las revisiones? Llegas con tu CD, con la información, llegas con tu USB y ¿qué te dice? Contador, me da mucha pena, pero yo lo necesito impreso. Entonces, ¿dónde queda esto? ¿Es real? La nómina son 4 hojas en la página del SAT. Entonces, digo, realmente no necesitarías sacar la impresión. Acuérdate que de acuerdo a las reglas, tú cumples ese esquema enviándoselo por correo electrónico a tu trabajador o bien creando una nube donde el propio trabajador con una contraseña entre y la descargue, ¿no? Pero te deja como último término que dice, bueno, si pasa medio año y estás imposibilitado de entregarla, bueno, entonces sí imprímesela y dásela. Pero en realidad ya no tendríamos que imprimir, pero sin embargo en una revisión tanto de SAT como de Seguro Social, pues te la van a pedir impresa. Y si tú usas la herramienta gratuita del SAT, efectivamente son 4 hojitas, ¿no? ¿Sale? A lo mejor para otros sistemas es sola hojita y a lo mejor la mitad, ¿no? Si quieres duplicado, pues una hoja y se acabó, ¿no? ¿Sale? Proteger el medio ambiente, bueno, vemos si el otro que decíamos combatir la evasión fiscal no se cumple, el de proteger el medio ambiente, pues nada más es idealista, porque en la vida real pues no se cumple, ¿no? Dice, promover la eficiencia en los procesos comerciales. ¿Realmente hubo una simplificación? ¿Realmente se agilizaron los procesos? Es decir, ¿qué era más fácil? Por ejemplo, si antes llegaban y te decían, quiero una factura, agarrar tu papelito, meterlo en la máquina de escribir o ya más adelante en el machote de Excel para imprimir, o ahorita estar llenando la factura electrónica al momento. Bueno, y ahorita refiriéndonos al nuevo esquema 3.3, ¿no? ¿Realmente creen que se promovió la eficiencia en los procesos comerciales? Bueno, sin embargo, son parte de los objetivos que manifiesta el SAT. El otro es poner el comercio mexicano a la vanguardia internacional. ¿Será? ¿Será que en todos los países sean desconfiados como nosotros?
¿Estamos de acuerdo? Entonces, como podrán darse cuenta, muchos de los objetivos, pues no, simplemente como la exposición de motivos de cualquier modificación, ley o reglamento, pues no cumplen, ¿sale? Luego, disminuir el uso de las apócrifas. ¿Ese sí se cumpliría? ¿Será? Pues lo intentaron, ¿no? Pero que se haya cumplido al 100%, pues todos los que estamos aquí lo dudamos. No creo que alguien diga, yo meto las manos al fuego porque ya cero facturas apócrifas. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, incluir en la emisión del CFDI estándares, es decir, el sello, la cadena digital de seguridad que den como resultado un comprobante que sea, ¿cómo ven esas características? De auténtico, íntegro y único, cualquiera las quisiera, ¿no? No, o sea, todos quisiéramos ser auténticos, íntegros y únicos, pero pues tampoco se cumple. Luego el otro, el establecimiento de un lenguaje que permita organizar datos mediante etiquetas, archivos de texto, XML. Ahorita ya todo mundo, todos los que estamos aquí, pues ya sabemos identificar perfectamente qué es un PDF y qué es un XML. Pero cuando comenzó en 2014 era un descontrol total, ¿no? Todos a qué estábamos acostumbrados, a que venían la factura de imprenta, a lo mejor cuántos folios podía tener o cuántas copias. A lo mejor iba desde 2 hasta 6, ¿no? Ya dependiendo de las políticas de cada empresa. Pero tú siempre, ¿qué decías? Salías feliz ya con tu original y dices, bueno, ya llevo una deducción en mano. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, empieza el esquema en 2014 y tú salías con tu PDF impreso y pues no podrías decir, ya llevo una deducción en mano, si es que nunca te enviaban el XML. ¿Estamos de acuerdo? Pero, sin embargo, en las revisiones, ¿a qué le dan mayor valor? O sea, si tú agarras y le entregas una carpeta con XML, ¿qué te dice? Necesito el PDF. Y para efectos de deducibilidad, ¿qué nos dice Ley de Impuestos sobre la Renta en concordancia con Código Fiscal de la Federación? Es XML, ¿no? Entonces, siempre encontramos ciertas contradicciones entre las leyes, las reglas y el criterio de la autoridad, ¿no? Porque no debería ser. O sea, nosotros con que entregáramos XML diríamos, ya cumplimos, no es necesario el PDF. Sin embargo, te siguen pidiendo el PDF. Bueno. Obligación, ¿quiénes tienen obligación de emitir comprobante fiscal digital en México? Que ahí es otro de los problemas a los que nos enfrentamos. Por la mañana me hablaba un cliente que tiene un Mustang muy bonito y me dice, oye contador, la verdad es que voy a actualizar mi coche, ya tengo comprador, ¿qué hago? ¿Qué le recomendarían ustedes? Que hiciera su contrato de compraventa, que presentara su aviso de enajenación ante la Secretaría de Finanzas y en su caso a lo mejor si fuera un cambio de estado, la baja de las placas y se acabó. ¿Eso cumplíamos antes o no? Pero actualmente, ¿qué obligación hay? Ahora, él como persona física sin actividad empresarial estaría obligado a pagar IVA, estaría obligado a pagar ICR. No, es una enajenación de un bien mueble usado, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, sí existe la obligación de ¿qué? De emitir el CFDI correspondiente. ¿Sale? ¿Lo están fiscalizando? No lo están fiscalizando. ¿Por qué? Porque ese tipo de enajenaciones, ¿cuántas creen o se imaginan que se llevan a cabo en un día común? Esto es decir, como si nos pusiéramos a contar los nacimientos en los hospitales, o bien, en su caso, desafortunadamente, las defunciones. Digo, mientras no nos toque una cercana, ni nacimiento, ni defunción, pues no sabemos, ¿no? Pero ¿cuántas no suceden al día? E igual este tipo de operaciones, ¿tendría capacidad el SAT para fiscalizarlas? No. Sin embargo, sí se tiene la obligación y sobre todo porque han escuchado hablar de la discrepancia fiscal, ¿no? Entonces, de momento ve la autoridad que te llegan 600,000 pesos en una transferencia y ¿qué te va a decir? Pues ¿de dónde, no? Explícame, te doy 15 días para que me digas el origen de ese dinero. Y eso sí fue transferencia, pero ¿qué tal si se le ocurre venderlo en efectivo y tú agarras y depositas tus 600,000 pesos en efectivo? Pues ya te metes en broncas de otro tipo, hasta de tipo penal o en materia de lavado de dinero, ¿no? Entonces, ¿sí lo podrías justificar? Sí lo podrías justificar. ¿Podrías hacer el CFDI con posterioridad? Sí lo puedes hacer, sin embargo, ¿qué vas a cometer? ¿O qué ya cometiste? Una infracción y por lo tanto, ¿qué va a hacer la autoridad?
sancionarte, ¿no? Entonces, ¿quiénes están obligados a emitir comprobantes? Por los actos o actividades que realicen, los ingresos que se perciban, por las retenciones de contribuciones que se efectúen. Entonces, si yo soy retenedor, ¿tengo obligación de emitir un CFDI? Sí, a lo mejor en el primer caso, por los actos o actividades que se realicen, ahí ¿a qué creen que se esté refiriendo? Cuando habla de actos o actividades, ¿qué ley nos habla de actos o actividades? ¿Cree que vayan en ese sentido? La ley del IVA, ¿no? ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto al valor agregado? Aquellas personas físicas y morales que realicen los siguientes actos o actividades, y entre ellos empieza enajenación, prestación de servicio, etcétera, ¿no? La regla miscelánea, dice el 33, tiene que estar agrupada de forma que se entienda mejor. Entonces, por eso lo que hace la autoridad dice, mira, las reglas que empiecen con 1 se refiere a disposiciones generales. Si tú quieres una regla de código fiscal, entonces vete al 2, porque en el 2 vienen el código fiscal. Si empiezan con 3, entonces vamos a hablar del impuesto sobre la renta. Si empiezan con 4, vamos a hablar de IVA. Si empiezan con 5, IEPS. Y así sucesivamente, hasta que por ahí del numeral 11 viene todo lo referente a las reglas de los decretos que expide el Ejecutivo Federal. Y la ley de hidrocarburos, y la ley de ingresos de la Federación, etcétera. Entonces acá viene un esquema. Por eso es que nosotros, si queremos saber de comprobantes fiscales, entonces tengo que irme a las reglas del 2, que empiecen con 2. Y ahora el siguiente numerito que encontramos, el 7, se refiere a comprobantes fiscales. Si fueran 2.8, entonces se refieren a reglas de contabilidad electrónica. Y así se va agrupando. A lo que íbamos es que hay una regla muy importante que le hacemos poco caso, es la regla 1.8. Y dice la regla 1.8 que se refiere a disposiciones generales. Dice, si ya está publicado en la página del SAT, con que esté publicado en la página del SAT, ya lo puedes ocupar si te beneficia. Es importante porque si sale alguna, de hecho ahorita, el 13 de julio, precisamente el 13 de julio del 2017, se publica anticipadamente ya la tercera modificación, que es más como para la autoridad en relación a lo que comentaba el doctor Edgar, los depósitos en cuentas bancarias del contribuyente. Le da la pauta a la autoridad para decirle no le apliques coeficiente de utilidad, ¿sí? Pero bueno, viene la tercera modificación anticipada. Entonces, ¿es válida? Sí, en relación a la regla 1.8, por cierto, en su tercer párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, sí son válidas estas versiones anticipadas. Bien. El fundamento para estos complementos de pago es el 29A fracción séptima. Y ya nos comentaba el doctor Edgar, si es en una sola exhibición no pasa nada. Ya nos explicó cómo debemos de hacer la factura. Pero ¿qué pasa si es en parcialidades? ¿De acuerdo? Bueno, ya nos comentaba también el doctor Edgar una parte fundamental en esta situación. Entonces, nos queda claro que nos comentaba él que debe haber un comprobante por el total de la operación. Y hay dos aspectos fundamentales que debe tener ese comprobante por el total de la operación: forma de pago. ¿Y qué debe de decir? No, aquí va a ser por definir. Por definir. Y método de pago. Ahora sí es PPD o pago en parcialidades. Y listo, ya sé que este va a ser, dice la autoridad va a decir, oye, ya sé que acá para efectos de IVA no te voy a cobrar nada. Para efectos de renta, sí, porque ya hay un ingreso en crédito. Pero para efectos de IVA no te puedo cobrar el IVA porque no hay un pago. Ok, después viene el pago y entonces vamos a hacer una factura por ese pago. La vamos a dividir en dos partes: la factura como tal y el complemento. Este le vamos a llamar complemento. Y entonces acá vienen algunas situaciones que tenemos que utilizar. Por ejemplo,
tipo de comprobante, y ya nos decía el doctor Edad, ¿qué le tengo que poner en tipo de comprobante? Que es de pago. Uso del comprobante. ¿Qué uso le vamos a dar? Por definir. ¿De acuerdo? Viene la clave del producto. Ojo, esta nunca va a cambiar. 84, 111, 506. Clave unidad. Y dice que le pongamos el famoso ACT. ¿De acuerdo? Vamos a bajarle un poquito porque nada más nos falta la descripción. Y en la descripción también vamos a ponerle pago. Esto además de los datos que ya nos dijo el doctor Edgar que vienen, que son los datos del receptor y por supuesto los datos del emisor, de su RFC y su código postal y todo lo que nos había comentado. Esa es la parte, digamos, superior de este comprobante. Y abajo viene la del complemento de pago. Ok, entonces dime la fecha en que te lo pagaron. Dime el monto que te pagaron. Dime el número de parcialidad. ¿Sí? Dime cuál es tu saldo inicial. ¿Cuál es el monto del pago? La parcialidad. Y dime cuál es el saldo. Le llama el saldo insoluto. ¿Sí? Y además lo más importante, el ID relacionado. ¿Cuál le tengo que poner acá? Por supuesto que el del total de la operación. Ya nos decía el doctor Edgar, moneda, vamos a ponerle como la Liga MX, porque es en moneda nacional. ¿De acuerdo? Y estos son los datos de mi complemento de pago. Y entonces va a decir la autoridad, oye, fíjate que ya puedo entonces cobrarte el IVA, porque ya lo pagaste. Y entonces si ya lo pagaste, ¿cómo voy a saber? Porque entonces tiene una forma de pago. Transferencia, cheque, efectivo, lo que ustedes gusten. Y tiene un método de pago. Y en ese método de pago entonces tiene que venir PPD parcialidades. Pago en parcialidades. Y listo. Y ya nos decía el doctor Edgar, bueno, adicionalmente podemos poner los bancos del banco receptor y del banco emisor del que estamos pagando. Lo importante entonces para nosotros va a ser llevar esta parte. Y nos aclara por ahí, oye, en la parte de arriba no le vayas a poner forma de pago, ni le vayas a poner método de pago. No, en este no, porque eso va en la parte de abajo, en el complemento. ¿De acuerdo? Hasta el 17 de julio yo tenía que hacer uno de estos por cada pago, si es que ya estaba utilizando la versión 3.3. Hay una muy buena noticia. ¿Qué pasa si llega a suceder? ¿Qué sucede si yo hoy 21 hago un pago y el 22 hago otro pago y el 23 otro pago y el 24 otro pago? Caray, pues un complemento, dos complementos, o mejor dicho facturas, ¿verdad? Con su respectivo complemento, 4 facturas. Buena noticia, a partir del 18 de julio, gracias a la segunda resolución de modificaciones que fue publicada el 18 de julio, bueno, no te preocupes, al final del mes me haces una sola factura con su complemento de pago. Una sola factura. ¿Quieres hacer las 4? Haz las 4. Si quieres solamente haz una. Y me porto más buena gente, dice la autoridad, te voy a dar 10 días. 10 días ¿para qué? Para que me hagas las 4 facturas o para que me hagas una sola, como tú quieras, pero te voy a dar 10 días. Es decir, si ahorita ya estuviéramos utilizando versión 3.3, tengo hasta el 10 de agosto para realizar mis 4 facturas o, digámosle así, una factura global de complemento de pago. Muy bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Y ojo,
se modificó también la regla 27132. Olvídense, ya no hay NA. Ya no hay NA. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver la reglita, pero se acaba ese NA. ¿De acuerdo? Muy importante, porque ahorita vamos a ver las sanciones. Vean, cuando la contraprestación se paga en parcialidades, ¿cómo vas a hacer tus complementos, etcétera? Conforme diga el SAT mediante reglas de carácter general, o sea, la regla miscelánea del 2.7, como habíamos comentado. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver más adelantito que dice el artículo 83. Si no cumples con lo que dice el 29 y 29A, si no cumples lo que dice el reglamento, y si no cumples con lo que dicen las reglas de carácter general, va a haber sanciones. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Vamos con... Ay, me estoy regresando, dijeran, si es cierto. Lo que era, muy importante, esta era lo que era hasta el 17 de julio. Era del verbo, ya no lo ocupen. ¿De acuerdo? Todavía decía, oye, la expresión NA o cualquier otra análoga, es decir, NA o no sé. Oye, ¿cómo te van a pagar? No sé. Es análoga, ¿no? Al no aplica. ¿De acuerdo? No identificado, así es análoga. Y dice, bueno, oye, eso lo puedes utilizar en lugar del régimen fiscal, en lugar del domicilio, que ya nos dijeron ahorita el doctor Edgar, que en lugar del lugar y fecha de expedición, que vamos a ponerle el código postal, ¿de acuerdo? Y la forma en que se realizó el pago, ¿de acuerdo? Eso siempre y cuando sea en una sola exhibición, porque si no, utiliza tus complementos de pago. Bien, ¿cuándo no se podía utilizar el NA? En las operaciones a que se refiere la regla 33137. ¿Esto a qué se refiere? Cuando hacemos, ya ven que ahorita los pagos por teléfono están muy de moda. Si hay un pago por teléfono, ya sabes que ya te pagaron y cómo te pagaron, que prácticamente viene considerándose vía transferencia. Y cuando al momento en que expides el CFDI, ya ha sido pagada la operación. Por ahí escuché mucho ahorita que le estaban preguntando al doctor Edgar, inclusive a nivel línea, que decían, oye, ¿qué pasa si el cliente dice, por el osito Bimbo, que te voy a pagar por transferencia? Ya se le está haciendo, ya le hicieron su factura, ten. Y luego resulta que efectivamente no hay fondos o simplemente quiere cambiar el método de pago. Y decía por acá el doctor Edgar muy atinadamente, bueno, ¿qué hace? Le digo, oye, cancélala y me expides otro. O damos el complemento de pago. Tú dice la autoridad, mira, no te preocupes, si tú le pusiste, creo que es 02, ¿no? Transferencia. 03, ok, 03, y el 02 ¿qué es entonces? Cheque, ¿verdad? Cheque, ok. 02 o 03. Y a la mera hora esto no funciona. No te preocupes, haz el complemento de pago. Y no pasa nada, y es deducible, Nada más que ¿cuál va a ser lo importante acá? Cuando tú relaciones, vas a ver la autoridad que acá no hubo pago. ¿Dónde fue el pago? En el complemento. Es deducible, totalmente deducible. Y nos va a suceder mucho. ¿Qué pasa si les pagan con cheque y ustedes ya dicen bien contentos, 02 cheque, y van al banco y no hay fondos? O nos ha pasado el cliente, oye, no la vayas a cobrar. No pasa nada, cuando me pagues entonces hago el complemento de pago. Totalmente deducible. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver por qué es esto, porque decía el doctor Edgar y algunos de ustedes también por ahí oí que escuchan, pues la cancelamos y que nos expidan otra, ¿no? Ahorita vamos a ver si se puede cancelar o no se puede cancelar. ¿De acuerdo? Porque también cambiaron las reglas en materia del CFDI de complementos para esto.